Muy bien, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Qué gusto, qué placer, qué lindo estar de nuevo aquí. Tengo que reconocer que a medida que avanzamos dentro de la lectura del libro de Eventos del Porvenir, eh, siento un deseo mayor de compartir estos materiales, estas lecturas, estas reflexiones. Porque, por ejemplo, cuando terminemos el video de hoy, ya vamos a estar en condiciones de adentrarnos en un nuevo capítulo acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento es una doctrina que lamentablemente y lógicamente no es uniforme dentro del cristianismo, eh, por lo cual vamos a ver diferentes posturas, diferentes posiciones en cuanto al arrebatamiento. Eh, no es una doctrina monolítica, ¿no? Que no tiene grietas dentro del espectro del mundo cristiano. Hay quienes creen que en el arrebatamiento algunos van a ser dejados y otros van a ser llevados. Algunos creen que va a ser antes de la tribulación, otros creen que va a ser en medio de los 7 años y otros creen que va a ser al final de los 7 años. Hay fundamentos por los cuales diferentes ramas del cristianismo creen en cosas tan diferentes. Lo que hay que poner atención es en los fundamentos, si realmente son fundamentos sólidos o son fundamentos equivocados. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero una doctrina como lo es la doctrina del arrebatamiento de los creyentes es algo trascendente, especialmente en nuestros días donde muchos ponen fechas, donde hay agitaciones dentro del mundo cristiano, ¿no? Es muy interesante. Estamos prácticamente a punto de entrar en este tema que nos va a llevar mucho tiempo porque es muy profundo y muy denso. Pero bueno, hoy estamos para terminar con el tema del video anterior, el tema de las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis 2 y 3. Vamos a hacer vamos a recordar brevemente por qué estamos estudiando esto en esta parte, cuál es la lógica en el libro que nos lleva a analizar Mateo capítulo 13 y acto seguido Apocalipsis 2 y 3. En el libro voy a ayudarme un poquito con este gráfico. En el libro se habla acerca de, fundamentalmente el dispensacionalismo lo que hace es distinguir el programa que Dios tiene con respecto a Israel del programa que Dios tiene con respecto a la iglesia. Hay muchos creyentes que creen que hay una uniformidad a lo largo de la historia, que no hay diferencias y que el Israel del Nuevo Testamento viene a ser reemplazado incluso por la iglesia. Otras escuelas de teología, como el dispensacionalismo, cree que no, que Dios tiene y mantiene un programa para Israel que ha de ser completado después que la iglesia termine su época, y que la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la institución de la nación de Israel, con la casa de Israel. Entonces, en Mateo 13, como vemos acá en el gráfico, Mateo 13 tiene 7 parábolas que detallan de una manera profética, escatológica, el curso de la era de la iglesia desde su inicio hasta incluso la segunda venida de Cristo, aquí, de una manera muy general, ¿no? Mateo 13, hemos estudiado esto, creo que nos llevó un par de videos hacer Mateo 13.
Y posteriormente en el libro estamos estudiando las 7 cartas de Apocalipsis, que tienen otro enfoque. El enfoque, como pueden ver aquí, en esta llave que está aquí, el enfoque de las 7 cartas de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, es un panorama de la era de la iglesia. Ahora bien, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con este enfoque. ¿Por qué? Porque tenemos en este enfoque, tenemos algunas cosas que son fáciles de apoyar por su fundamento, pero tenemos otras cosas que a mi criterio personalmente me cuesta muchísimo. ¿Cuáles son? Lo habíamos reseñado en el video anterior. Vamos a verlo. El propósito de las 7 cartas. Bien, se puede sugerir un propósito triforme, 3 propósitos en estas 7 cartas. El básico y elemental, que tiene todo texto de la escritura. Juan está escribiendo a 7 congregaciones locales para poder satisfacer las necesidades de estas asambleas individuales. No cabe duda, ¿no? Estas cartas tenían un propósito definido, que era luchar contra la influencia del gnosticismo en la era apostólica, cosa que se ha prolongado, esta filosofía gnóstica, se ha prolongado de diferentes formas a través de la historia y ha permeado y ha penetrado la doctrina de la Iglesia de Cristo de diversas maneras en los últimos 70 años con la nueva era, ¿no? Por ejemplo, no solamente con la nueva era, sino con una cantidad ingente de bibliografía, de libros, que han dejado el tono teológico, clásico, y que han tomado unas características más bien de corte de autoayuda y este tipo de naturaleza totalmente secular, podríamos decir, ¿no? Bueno, hoy en nuestros días vemos esto ha entrado en las iglesias de una manera totalmente, o sea, sin resistencia ha entrado esta filosofía nueva erista dentro de la iglesia cristiana, especialmente la iglesia cristiana evangélica, especialmente dentro de la iglesia cristiana evangélica de Occidente, y bueno, está haciendo estragos porque, como vamos a ver al final del material que nos toca hoy, hay un sistema de negaciones que ha tomado la primacía dentro de la iglesia cristiana, y este sistema de negaciones gira en torno a la doctrina fundamental del cristianismo. Vamos a verlo después. Bueno, esto es lo que está pasando hoy día. Pero volviendo al tema, la primer capa fundamental de interpretación que debe hacerse de las epístolas a las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis es la lógica, la básica y elemental, las necesidades que estaban pasando aquellas iglesias. Una segunda capa de interpretación, una segunda forma de interpretar, un segundo alcance, si se quiere, ya más alejado del terreno de la realidad de la iglesia apostólica en aquella época. Acuérdense que Juan escribe estas 7 cartas siendo inspirado por el Espíritu Santo y siendo prácticamente dictadas las cartas a las 7 iglesias por boca de Jesucristo. Son un dictado a aquellas 7 iglesias, ¿no? Bueno, esto pasó antes del año 100. Pero un segundo análisis, una segunda, si quieren, aplicación, sería ver estas cartas, como se dice acá. Estas cartas revelarían las varias clases de individuos y asambleas a través de los siglos, y
6 lo declara de la siguiente manera. Bueno, la manera en que lo declara es son 7 variedades de cristianos, tanto verdaderos como falsos. Está bien esa aclaración, porque dentro de las 7 epístolas de Apocalipsis a las iglesias se reconocen muchos elementos dentro de la iglesia que están haciendo como de creyentes, pero no lo son, y nada más y nada menos que es Jesucristo quien los detecta y los denuncia ante los verdaderos creyentes dentro de esa iglesia. Esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Pero bueno, 6 dice: cada profesante del cristianismo es, podríamos decir, un efesio en sus cualidades religiosas o un esmirnense, en fin. Hablemos del video anterior de arquetipos, ¿no? Y yo creo que él lo dice acá, no lo recuerdo, pero creo que lo dice, que esta realidad de estas 7 grandes características, estos 7 grandes lineamientos que podríamos decir de las iglesias, de los creyentes, en realidad coexisten dentro de todas las iglesias. Es una realidad mezclada, hay un popurrí, si quieren, de realidades que están bien caracterizadas esencialmente, arquetípicamente, en estas 7 caracterizaciones que se hacen en las 7 cartas, ¿no? Yo personalmente creo que una mezcla de estas 7 características es lo que encontramos a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. Dependiendo de cada creyente y de cada iglesia, habrá una mezcla de unos elementos y de otros, ¿no? Es muy amplio el universo de las realidades cristianas, y esta mezcla de estos 7 arquetipos permite una variedad de realidades muy amplia, una gama de creyentes y de iglesias que pueden ser definidos dentro de estos 7 arquetipos y sus mezclas, ¿no? Y es interesante, aunque ya goza de menos rigor científico-teológico, digamos esto, ¿no? Aunque se puede aceptar sin demasiadas objeciones. Lo que me cuesta mucho es estar de acuerdo con el dispensacionalismo cuando llegamos a una tercera aplicación de estas 7 cartas, que es esta de la sección C. Dice la definición, hay una revelación profética en cuanto al curso del siglo de las cartas. Pember también dice, ¿no? En el orden en que fueron dadas, ellas señalaron de antemano las fases sucesivas predominantes por las cuales la iglesia nominal, la iglesia cristiana, había de pasar desde el tiempo en que Juan vio la visión hasta el tiempo que el Señor regrese por la iglesia. Las 7 cartas, que eran solo 7 de tantas que Juan pudo haber escogido para dirigirse a ellas, parecen haber sido escogidas específicamente debido al significado de sus nombres. Bueno, esto no se sostiene, esto es imposible de sostener. De esto hablé el video anterior. Es una cuestión ya muy forzada, muy ambigua, muy entrando en lo místico ya. Yo no puedo sostener esto. Que las 7 cartas representan 7 etapas por las cuales ha pasado la Iglesia de Cristo desde la era apostólica hasta el fin de la era de la Iglesia. Yo creo que la historia se resiste. Al menos
al afirmarlo tan categóricamente e incluso poniéndole fecha. Por ejemplo, Éfeso representa la era apostólica desde el comienzo de la iglesia hasta el año tal. Esmirna representa la historia de la iglesia de Cristo desde el siglo II hasta el siglo... Eso me parece extremo, ¿no? Me parece que ahí es donde los sistemas teológicos empiezan a mostrar la incapacidad, la incapacidad de poner el pie sobre el freno en algún momento, y allí es cuando un sistema teológico puede fanatizarse, ¿no? Buscando interpretar absolutamente todo en clave, por ejemplo, dispensacionalista, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el dispensacionalismo general. Yo diría más, me inclino más hacia un dispensacionalismo progresivo. Pero decir que las 7 epístolas a las 7 iglesias de Asia Menor representan 7 periodos en los cuales la historia de la iglesia está dividida, miren, ni siquiera estoy de acuerdo con esta palabra que dice, señalan de antemano fases predominantes, ni siquiera predominantes. La historia de la iglesia es mucho más compleja en estos 2000 años. Yo creo que la historia se resiste a ser enmarcada, encuadrada en 7 etapas. Simplemente no lo veo, no lo puedo ver, no lo puedo consentir, digamos, ¿no? Bueno, el absurdo de este sistema, forzar este sistema dispensacionalista, con el cual yo personalmente estoy de acuerdo en, qué sé yo, en un 98% de la teología dispensacionalista, en esto no. Forzar este sistema nos lleva al absurdo de decir que cada nombre de cada una de las 7 iglesias, en su traducción, contiene algo de lo que pasó en ese periodo. A ver, no, muchachos, no, esto no. Paso de esto, ya hablé de esto. ¿Cuál es el caballito de batalla que se presenta para defender esto hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy lo que escuchamos mucho en muchos puntos de vista, vamos a decir, muchos puntos de vista dentro de la iglesia evangélica sostienen que estamos en la era, a ver si voy al gráfico y puedo de alguna manera... la era de la iglesia estaría dividida en 7 partes desiguales de tiempo, ¿no? Cada una caracterizada por un mensaje de esos 7 mensajes, Apocalipsis 2 y 3. Bueno, hoy lo que se escucha desde hace mucho, pero hoy predomina un mensaje que dice que estamos en la fase final que correspondería a la Odisea. Como la Odisea es el último mensaje de los 7, deberíamos tener en cuenta de que estamos en la iglesia, hoy predomina sobre la iglesia de Cristo el espíritu laodicense, ¿no? Aquí al final, antes que en algún momento que no sabemos y no vamos a saber, llegue el rapto de los creyentes. Bueno, estaríamos teóricamente en la iglesia, en la era laodicense. Es fácil sostener este punto de vista debido a que casualmente, diría yo, si quieren, casualmente, y lo vamos a ver hoy, hay un cúmulo de escrituras que señalan que el fin de la era de la iglesia es un fin marcado por la apostasía.
dentro de la iglesia profesante. No nos confundamos con el sistema religioso falso que comienza a desarrollar, que nace y comienza a imperar en el mundo después del rapto. Me refiero a la gran ramera. Esto es harina de otro costal y tiene lugar en este periodo de tiempo hasta aquí, cuando es destruida la gran ramera por la bestia, quien se hace adorar y toma la primacía del único sistema de culto que llega hasta el final de la segunda venida de Cristo, ¿no? Este es otro tema. Este es otro tema. Estamos hablando de la era de la iglesia. La era de la iglesia, en palabras de Pablo, de Pedro, de Judas, etc., va a estar caracterizada por una gran frialdad, una gran apostasía y por un sistema de negaciones que va en contra de la doctrina de Cristo. Entonces, esto se parece mucho a las características de la iglesia de la Odisea. Está bien, hay un parecido. Ahora bien, yo dije en el video anterior y lo voy a sostener y lo voy a fundamentar, que permítanme que vaya, si quieren, a la Biblia. Vamos a esto. En la Biblia, en Apocalipsis 3, lo vamos a buscar, lo vamos a leer. ¿Por qué toda esta cuestión de que estamos en la era de la Odisea? Que somos una iglesia laodicense. Bueno, aquí ven, escribe el mensaje a la iglesia, bueno, escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén. Ya llegará el tiempo en que cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a estudiar carta por carta, palabra por palabra, realidad por realidad de estas iglesias. Se hace mucha referencia a que esta es una iglesia, acá le dice el Señor, a esta iglesia, le dice, tú dices, yo soy rico, ¿no? Y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, decía esta iglesia en la Odisea. Y no sabes, le dice Jesucristo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se dice hoy día que la iglesia cristiana tiene estas características y que esto coincide con el fin de la era de la iglesia y que por ende estamos en la era laodicense de la iglesia. Es una visión muy sesgada esta, y voy a explicar por qué digo esto. Primero y principal, la iglesia de Cristo en el mundo actualmente no es una iglesia monolítica. Si nosotros perdemos tiempo, o invertimos, mejor, me gustaría decir, invertimos tiempo investigando la realidad de las congregaciones cristianas a lo largo y a lo ancho de este planeta, vamos a ver que realmente las iglesias están divididas en muchas diferentes realidades, muy diferentes realidades. De entrada podríamos hacer una inmensa diferencia por continente. La realidad de la iglesia evangélica cristiana es muy diferente de acuerdo por continente, por región, por zona e incluso por país. Comenzando incluso por una división más específica que podríamos trazar entre la iglesia cristiana de Oriente y de Occidente. Hay una diferencia inmensa. Hoy por hoy, si nosotros hacemos referencia a algunas iglesias que son ricas, que no tienen necesidad de nada. A ver, pensemos juntos. A ver si estoy equivocado, me gustaría que me lo dijeran, pero me gustaría que razonemos juntos sobre este hecho, ¿no? Porque se da por hecho de que la iglesia de hoy, la iglesia evangélica de hoy, es rica y no tiene necesidad de nada y no sabemos que somos en realidad desventurados, miserables, pobres y igual. A ver.
las iglesias evangélicas, la mayoría, no se puede decir que la mayor cantidad de iglesias cristianas del mundo, primero y principal, están enriquecidas. Enriquecidas materialmente estamos hablando. Esa no es la realidad de las iglesias cristianas en el mundo. No es la realidad. Basta con investigar un poco y ver qué pasa en diferentes partes del mundo en la iglesia cristiana. Las iglesias cristianas no puede decirse que son un monolito, en cuya realidad no tienen necesidad de nada, ¿no? No es la realidad, ¿no? La realidad no refleja esto. La realidad de las iglesias cristianas desperdigadas por todo el mundo no reflejan que son ricas, ni que tienen necesidad de nada, ni que son desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Esta no es la realidad predominante de la iglesia. A ver, esta es la realidad, permítanme que lo diga así, a ver si me doy a entender. Esta realidad es la realidad de unas pocas iglesias dentro de unos muy pocos países, especialmente en el norte del continente americano. Esta es la realidad de algunas iglesias dentro de los Estados Unidos. Esta es la realidad de unas pocas iglesias que están dentro del territorio de los Estados Unidos. Pastores, misioneros, amigos, me lo han dicho. Gente que va y viene, que viaja, que ha estado muchísimos años yendo y viniendo a Estados Unidos porque son norteamericanos. Me han dicho que algunas iglesias reflejan esta realidad. Algunas iglesias reflejan esta realidad. Pero que este sea el reflejo de todas las iglesias, o el reflejo predominante de todas las iglesias del mundo en este momento, año 2025, eso no es serio. Eso no es serio. Personalmente, creo que si tuviéramos que elegir, lo cual no está bien tampoco, pero si tuviéramos que elegir un mensaje que identifique más en general la realidad de la iglesia evangélica hoy por hoy, me parece, como le dije el video pasado, que es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es una iglesia, si ustedes se toman tiempo para investigar, leer, me parece que muestra una característica que refleja mejor la realidad general de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no se caracteriza por ser rica. No. Esa podrá ser la realidad de algunas iglesias en Estados Unidos. ¿No? Y muy pocas en Europa. No, pero no es general. La realidad, el reflejo general de la iglesia de hoy es la de Sardis. Es una iglesia casi muerta, ¿no? Que tiene nombre, que tiene algún tipo de reputación o reconocimiento social, pero que está a punto de morir espiritualmente, en cuyo seno hay muy pocos y verdaderos creyentes. Yo creo que las realidades dentro del mundo cristiano hoy son todas las realidades de las 7 iglesias. Habrá iglesias con una mezcla de Sardis y de Éfeso, en fin. Todas pueden tener mezclas, ¿no? Pero la que más se parece, la que más predomina y la que más va a abundar, llegando el fin de la era de la iglesia, por lo que vamos a ver en los pasajes del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Judas, etc., vamos a ver que la revelación del Nuevo Testamento en cuanto al fin de los tiempos de la iglesia es una iglesia apóstata. Es una iglesia en cuyo seno hay muy pocos creyentes. Creo que Sardis refleja en general en estos tiempos mucho mejor lo que está pasando
dentro de la vida de la iglesia que cualquier otra de las 6 cartas que tenemos. Me tomé demasiado tiempo para hablar de esto. Vamos de nuevo a... Bueno, tenía que decirlo, es mi opinión, discúlpenme si tomé demasiado tiempo. Puedo defender más profundamente este argumento. Y me choca mucho escuchar a los creyentes repetir como loros: estamos en la era de la Odisea, somos la iglesia de la Odicense. Bueno, no, la verdad no. La verdad, haciendo un análisis serio, ¿no?, contrastado con la realidad, no. La realidad de la Odisea será la realidad de algunas iglesias, pero no de todas. Tampoco estoy diciendo con esto que la realidad de la iglesia hoy es mejor, ¿eh? No, para nada. Es incluso peor que la de la Odisea. Bueno, dice acá el apunte, y algunos estarán de acuerdo y otros no estaremos de acuerdo. Nótese que la historia de las primeras 3 iglesias es consecutiva, mientras que la historia de las 4 restantes se superpone. Y luego prácticamente transcurre concurrentemente hasta el fin, es decir, la venida del Señor. En fin. Aun cuando estas 7, fíjense, ¿no? Fíjense cómo está asumido esta posición. Yo no lo veo. Que las 7 iglesias son 7 épocas. Son 7 épocas. Bueno. Aun cuando estas 7 épocas se ven de una manera sucesiva, es importante observar que la época siguiente no termina la época precedente. Bien observa Pember. Bueno, a ver qué dice Pember. El número de parábolas en Mateo 13 y de epístolas es 7. Bueno, acá se apoya en una numerología un poco mística, para mi forma de verlo, ¿no? Mateo tiene 13 parábolas, Apocalipsis 2 y 3 tiene 7 mensajes. El cual es un número que significa la perfección dispensacional. Se puede discutir. Y en cada una de las 2 profecías, Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3, aparentemente, bien, Pember, bien, tenemos ante nosotros 7 fases o épocas características sucesivas. Esto es lo que a mí me choca, sucesivas, que abarcan el todo. Estas épocas comienzan en el orden en que se mencionan, pero cualquiera de ellas puede superponerse a aquella que la sucede, o aún extender su influencia en mayor o en menor grado hasta el fin del siglo. Quiere decir, Pember dice, puede haber una mezcla. Bueno, sí, lógicamente lo que vemos en la realidad es que más que 7 etapas, es toda una mezcla, es un todo. El paralelismo entre el capítulo 13 de Mateo y los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Bueno, a ver si hay un paralelismo. Aun cuando la forma misteriosa del reino no es sinónima de la iglesia visible, sin embargo, por cuanto el periodo de tiempo es esencialmente el mismo en los 2 pasajes, podríamos razonablemente esperar que haya un paralelismo en su desarrollo. El siguiente cuadro ilustrará este paralelismo general. El paralelo que se da entre el enfoque de Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3. Bueno, acá tenemos el cuadro. Fíjense que pone algo que es muy difícil de sostener, que son fechas, ¿no? Fechas aproximadas. Y acá tenemos el cuadro que dice, bueno, el sembrador en Mateo 13 equivaldría, por otra parte, al mensaje de Éfeso. Acá se pone una traducción posible del nombre, y acá se pone una posible época en la que abarcaría ese tiempo, ¿no? Desde Pentecostés hasta el año 100.
Y acá la definición de este tiempo sería tiempo de siembra, organización y evangelismo. Esto no tiene rigor histórico. Tiempo de siembra, organización y evangelismo ha habido a lo largo de todos los 2000 años, en diferentes maneras. Y en algunos momentos históricos ha sido más fuerte que en el primer siglo. Bueno, así tenemos el trigo y la cizaña tratando, ¿no?, de equiparar con una supuesta era de Esmirna. La época que correspondería a esto sería desde Nerón, 64 después de Cristo, al 300. Persecución, enemigo revelado. Bueno, miren, esto a mí no me cierra. Honestamente se los voy a decir. Este cuadro a mí no me cierra. No me cierra, no es consecuente con la historia. Es forzar innecesariamente un sistema, el dispensacionalismo, que tiene sus virtudes, pero en esto no sale a relucir su forma de dividir los tiempos. Quiero rescatar esta frase antes de llegar a la conclusión de este capítulo, que sí es muy interesante. Acá en el punto C sí dejamos de lado estas tonterías y nos ponemos serios, porque ya vamos a ir a lo que dice el Nuevo Testamento con respecto al fin de los tiempos de la iglesia. Y eso sí que es muy serio. No obstante, fíjense que con todo rigor de humildad, Pentecost dice: no tenemos la intención de inferir que hay una identidad de la revelación de los dos pasajes. No tenemos la intención de llegar a la conclusión de que Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3 son el negativo y la foto. No tenemos la intención. Sino más bien de que hay una similitud en el progreso del curso de la era, del siglo, como se revela en las dos porciones. Estoy absolutamente de acuerdo. En términos generales, Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3 muestran un retrato de cómo va a ser en general la era de la iglesia. La era de la iglesia. Con una salvedad. Las Apocalipsis 2 y 3 se resume dentro de la era de la iglesia, como pueden ver acá, y Mateo 13 tiene muchísimo más alcance porque llega hasta la segunda venida de Cristo e incluye todo el tiempo de los 7 años. Pero sí, hay una coherencia de desarrollo en Apocalipsis 2 y 3 y Mateo 13, absolutamente. Lo que yo no llegaría es a poner fecha de todas estas cuestiones. Eso ya me parece innecesario. Bueno, ahora vamos a la parte linda. A ver dónde estoy, que me perdí. PDF, acá. La parte linda de esto, muy, muy seria, con mucho argumento, con mucho sustento, y que debe hacernos pensar como creyentes, es esta que viene acá. El fin del presente siglo. Dentro de este presente siglo, entre las dos venidas de Cristo, primera y segunda, Dios está llevando a cabo dos programas distintos. El de la iglesia, que terminará con el traslado de ella, el rapto, y por otra parte el otro programa, el de Israel, que terminará después del traslado, después del rapto y de la segunda venida de Cristo. Fíjense en el gráfico. La era de la iglesia termina acá. El programa de la iglesia termina acá con el rapto. El programa para Israel, que ahora está disperso y prácticamente muerto y ciego, disperso entre las naciones. Bueno, este programa continúa por todo este periodo y termina en la segunda venida de Cristo. Este es el tiempo en el cual Israel será restaurado. La restauración de Israel, ya lo vamos a estudiar con lujo de detalle,
comienza en la mitad de estos 7 años que hay desde el rapto hasta la segunda venida de Cristo. Aquí comienza Israel a abrir los ojos. Aquí comienza el programa de Dios de despertar a Israel y restaurarlo. Y se extiende por todo este tiempo. Es importante esquematizarlo, ¿no? Porque esto es bastante complejo a esta altura ya. Ambos programas, por un lado el de la iglesia, por otro lado el de Israel, ambos tienen pasajes descriptivos concernientes al fin de los tiempos de sus respectivos programas. Esto es un lío cuando no se estudia sistemáticamente. Por lo general, el problema que vemos es que la mayoría de los creyentes lo que hacen es mezclar pasajes que hablan del fin de la era de la iglesia y las características impiadosas de ese momento con los pasajes que hablan del fin del tiempo en los cuales Israel sufrirá gran tribulación. Claro, son dos programas diferentes y hay que mantener las referencias del fin de la era de la iglesia y la referencia del fin de los tiempos de la restauración de Israel. Si no se mantienen separados, todo el lío que hay en el mundo de los estudios y de las exposiciones escatológicas se debe en gran parte a que las porciones de pasaje que hacen referencia al fin de la era de la iglesia, al fin del tiempo de la gran tribulación, se mezclan todos. De ahí surge que muchos creyentes de la iglesia piensan que algunos van a ser arrebatados y otros no, que algunos van a ser arrebatados en la mitad de los 7 años y otros no, que algunos van a ser arrebatados al final de los 7 años. Bueno, todo ese lío proviene de no separar los dos programas que Dios define claramente sobre la iglesia y sobre Israel. Al no distinguir estos programas, todo ese cúmulo de pasajes se junta y es el caos. Es un caos. Es un caos que genera contradicciones dentro de la doctrina cristiana. Hay una referencia a los postreros tiempos para la iglesia. Hay una referencia para los postreros tiempos para la iglesia. Primera Pedro, esto no es está mal escrito, es Judas. Judas 1:18. No se preocupen porque todos estos pasajes los voy a leer al final de este video, que están en un texto acá abajo, acá. En este texto que está acá lo vamos a leer. Entonces ahora los voy a pasar por alto para no leerlo 2 veces. Repito, hay una referencia a los postreros tiempos para la iglesia y al tiempo postrero para la iglesia. Acá tienen otros pasajes. Bueno, el que quiera poner pausa yo lo felicito. Sé que algunos amigos que se comunican en privado conmigo me dicen, sí, Diego, yo pongo pausa y leo. No tengo problema. Ok, perfecto. Esos van a entender más. Hay referencias a los postreros días para Israel. Pero fíjense en dónde están estos pasajes. Están en Daniel, en el Antiguo Testamento están. No se pueden equivocar. Los postreros días para Israel están predichos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer también Isaías, acá por ejemplo Isaías 2. No se pueden mezclar estos pasajes. Lo que hace referencia a los postreros días de la iglesia no tiene nada que ver con los postreros días de Israel. Simple y llanamente porque corresponden a diferentes tiempos. Fíjense, mezclar pasajes que están en diferentes épocas. ¿Se dan cuenta? Así no funciona. Mezclar estas dos cuestiones solamente produce confusión. Por eso hay tanta discusión y no se ponen de acuerdo entre los cristianos en qué dice una cosa y qué dice otra. Es que no hay que mezclar estas cuestiones.
Hay referencia a los postreros días para Israel. Daniel 10:14, Daniel 4:30. Y para la iglesia, en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4, por ejemplo. La escritura se refiere a los postreros días para Israel, Isaías 2:2, ahora lo vamos a leer, Miqueas, Hechos, en la era apostólica, cuando todavía la iglesia judeo-cristiana no tenía claro cuál era la distinción, ¿no? Que están la iglesia cristiana en Jerusalén todavía está diciendo, che, tenemos que guardar la ley, y aparece Pedro con una visión, y más tarde el apóstol Pablo diciendo, no, miren que a mí Jesucristo me apareció diciendo que tenemos que ir a los gentiles. Y la iglesia en Jerusalén dice, pero ustedes están locos, ¿cómo vamos a ir a los gentiles? Si siempre estuvimos separados de los gentiles. Pero no, la cosa cambió ahora. Y hay un escándalo terrible en Hechos 15, en la iglesia no se podían poner de acuerdo entre los mismos cristianos. ¿Qué diferencia hay entre Israel y la iglesia? Bueno, le llevó décadas a la iglesia en Jerusalén clarificarse. En parte porque todavía no estaban las epístolas del Nuevo Testamento del apóstol Pablo que dan claridad y doctrina a esta cuestión. El apóstol de la iglesia es el que distingue toda esta cuestión de que Israel tiene un programa y la iglesia es otra cosa. Por eso es comprensible que en una época tan temprana como señala Hechos capítulo 2, el origen de la iglesia, sin revelación. ¿Qué escritura tenía la iglesia en Pentecostés? El Antiguo Testamento nomás. No tenía nada del Nuevo Testamento, ni siquiera los evangelios, que son un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los evangelios, con excepción del Evangelio de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, no tienen doctrina para la iglesia. Lo estamos estudiando esto en el curso de Mateo, ¿no? Lo vamos a estudiar también cuando estudiemos Marcos y Lucas. En fin, la escritura se refiere a los postreros días para Israel. Para Israel. Acá en Hechos 2:17 los apóstoles dicen, che, pero no, esto es lo que... Bueno. Y también para la iglesia, de manera separada. 2 Timoteo, Hebreos 1:2, muy lindo pasaje, Hebreos 1:1 y 2, hablando de los postreros tiempos en el contexto de la iglesia. Hay también una referencia al día postrero para Israel. Esto en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando a los judíos y haciendo referencia a cuestiones, claro, Jesús está predicando el Evangelio del Reino a los judíos y se hablan de cuestiones judías. Y Jesús habla de un programa que Dios tiene preparado para Israel. En el día postrero habla de un juicio para Israel. Y se menciona en el contexto en el cual Jesús está discutiendo con los judíos. Aunque el uso de la palabra día puede referirse a un programa en vez a un periodo, en vez de un periodo de tiempo, en estas observaciones es importante notar que las referencias a cualquier periodo dado debe relacionarse con el programa del cual es parte. Como estamos diciendo, hay que hacer una distinción de contexto. ¿A quién se está refiriendo la escritura cuando se mencionan los postreros días? ¿Es la iglesia o es Israel? Porque ambas instituciones están destinados a pasar por ciertos días finales, pero cada uno en su debido tiempo en cuanto al programa que Dios tiene para cada uno de ellos. Cuando se usa con referencia al programa de Israel, postreros días postreros, cuando se usa con referencia al programa de Israel, no puede referirse al programa para la iglesia. No hay que mezclarlo. Schaeffer escribe,
Debe hacerse distinción entre los postreros días para Israel, los días de gloria de su reino en la tierra, por ejemplo, Isaías 2, 1 al 5, vamos a leerlo. ¿Qué les parece si lo leemos? Vamos a la Biblia. Yo lo estaba leyendo antes y creo que estaba... Sí, acá está. Isaías 2, 1 al 5. Fíjense, la palabra que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días, ¿tocante a quién? Tocante a Judá y Jerusalén, ¿ok? Está clarísimo el contexto siempre. Acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová en la cumbre de las montañas. Un monte es simbólicamente hace alusión a una autoridad, y será exaltado sobre los collados, sobre otros montes. Y todas las naciones correrán a él. Fíjense cómo aquí se pone el contraste en términos de Judá y Jerusalén y las naciones. Y vendrán muchos pueblos, las naciones, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, haciendo referencia al reino ya establecido cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Todo este pasaje, ¿no? Los postreros días, cuando Israel dejará de sufrir, será glorificado, heredará el reino que Cristo pondrá en la segunda venida al final de los 7 años, y la tierra será llena de gloria, comenzará así el reino. De Jerusalén saldrá la ley, la palabra de Jehová. ¿De qué ley? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la ley del reino. El reino es el reino que Cristo va a establecer en su segunda venida. Es un reino que juzgará con vara de hierro a todas las naciones. Un reino es un reino. Tiene una autoridad, un monarca, es una teocracia. El rey estará reinando. Bueno, versículo 4. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, hijos del rigor. Los pueblos, las naciones gentiles, hijos del rigor históricamente. Y volverán, fíjense, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. El reino glorioso establecido en la tierra. ¿Cuándo será eso? Acontecerán los postreros días. ¿En relación a quién? A Judá y Jerusalén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no hay por qué mezclar esos postreros días en relación con Israel? Discúlpenme, esos postreros días son acá. El pasaje de Isaías está acá. Isaías 2. Juzgará a las naciones, y comenzará el reino, y ya no se adiestrarán más para la guerra. Habrá otra disciplina, ¿no? Impuesta por el nuevo legislador del mundo, que será Jesucristo, que reinará con la iglesia a partir de este momento. Este es el tiempo postrero para Israel. Este es el tiempo postrero, que es muy diferente del tiempo postrero para la iglesia. Es tan simple, cierra, hay lógica, hay coherencia. Bueno, listo, muy simple. Sigamos adelante. Debe hacerse distinción entre los postreros días para Israel,
los días de gloria de su reino en la tierra, como leímos, y los postreros días para la iglesia, dice Schaeffer, que son días de maldad y apostasía, comparar con 2 Timoteo 3, 1 al 5. Son estos días, esto a los que se refiere los postreros días para la iglesia, más allá del mensaje de la Odisea, ¿no? A esto hay que prestar atención. No tanto a la Odisea. Esto es lo que nos está dando la pauta de las características de los postreros tiempos de la era de la iglesia. 2 Timoteo 3, 1 al 5. No Apocalipsis 3. Vamos a leer. Leamos 2 Timoteo 3, 1 al 5. A ver, vamos a pasar a la Biblia. Bueno, hoy se va a hacer largo esto, ¿no? Discúlpenme. Igual no me arrepiento de nada, pero es así. Al que le gusta eso lo disfruta. Vamos a 1 Timoteo 3. Perdón, 2 Timoteo. Vamos a ampliar un poquito la letra. Dice 3.1 al 5, perdón. 3.1 al 5. Terrible pasaje. Le dice Pablo a Timoteo. Tremendo el contexto. Piérdanse un tiempito y pónganse en contexto. Sabe también esto, le dice Pablo a Timoteo. Qué triste este pasaje. Debes saber también esto, Timoteo, le dice. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si ustedes pierden tiempo, apelo a los creyentes que conocen las epístolas de Pablo. Los apóstoles, hermanos, los creyentes que me están escuchando y han leído profusamente las epístolas de Pablo y tienen en mente lo que Pablo reniega y cela a la iglesia de Cristo y cómo reprende constantemente a la actitud que no se amolda al carácter de Cristo en la iglesia, ¿no? Y cómo Pablo caracteriza al creyente de cómo tiene que ser una persona que está creciendo y llegando a esa medida, a ese cupo, a esa estatura que es la de Cristo, de la excelencia de Cristo, ¿no? Siempre Pablo confrontando en todas sus epístolas a todos los creyentes a madurar, a desarrollarse, a dejar de lado el carácter carnal, a edificar la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo todo esto? Para ponernos en contexto de que Pablo está hablando en el contexto siempre de la iglesia. Si había un apóstol que entendía perfectamente la diferencia entre Israel y la iglesia, es el apóstol Pablo. Y acá le habla a Timoteo con un corazón, si ustedes leen 1 y 2 de Timoteo, con el corazón totalmente dolido, desgarrado Pablo, le duele Pablo ver esta indiferencia en algunos que habían servido junto a él. Y Pablo, por medio de una revelación profética, le dice a Timoteo, en los postreros días, en el contexto de la iglesia, evidentemente, esto no hace falta que lo diga ya, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos o de lo bueno. Fíjense, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que de Dios. Amadores de placeres más que de Dios. Teniendo, dice Pablo,
apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos, dice Pablo a Timoteo, evita. Pero está hablando de un problema en el seno de la iglesia, porque estos son los que tienen apariencia de piedad, esto dentro del mundo cristiano. ¿Se entiende? Esto no es una influencia o una amenaza externa del mundo. No, esto es es la infiltración y la corrupción en lo que Pablo denomina los postreros tiempos, que él estaba previendo porque ya en su época lo podía notar, pero proféticamente Pablo dice, mirá, Timoteo, esto cuando llegue el momento en que esté llegando al fin, en la era de la iglesia, esto va de mal en peor. Evita a estos, porque estos son negadores de Cristo, incluso dice Pablo en otra epístola. Y Pedro también lo dice. Porque estos son los que entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas concupiscencias. Esto no tiene ningún simbolismo, esto era literal. Que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, hace Pablo un paralelismo, así también estos resisten, hace un paralelismo porque Timoteo conocía las escrituras del Antiguo Testamento y este paralelo le sirve a Pablo para ilustrar a Timoteo esta resistencia y esta infiltración que hay siempre dentro del pueblo de Dios, sea dentro de la casa de Israel, sea dentro de la iglesia. Estos, los que tienen apariencia de piedad, siempre resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, ojo con lo que va a decir acá, réprobos en cuanto a la fe. No tienen la fe, no son creyentes. Mas, dice Pablo, no llegarán muy lejos porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero dice Pablo, tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Vos sabés, vos tenés, le dice Pablo a Timoteo, el reflejo de lo que ha sido mi conducta como apóstol, y vos sabés distinguir entre los que son verdaderos y no lo son. Bueno, ¿esto en qué marco? Esto en el marco de los postreros días para la iglesia, que son días de maldad y apostasía. Asimismo, dice Schaeffer, hay que hacer distinción entre los postreros días para Israel y para la iglesia y el día postrero, el cual en relación con la iglesia es el día de la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo. Bueno, acá ya es lógico que estemos muy cerca de entrar en el estudio del arrebatamiento, ¿no? En el arrebatamiento el apóstol Pablo dice que sonará la trompeta, que primero resucitarán los muertos en Cristo, luego los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay pasajes acá para leer, léanlo si quieren, y vamos terminando. Nos queda bastante. Voy a tratar de leer de corrido sin parar, para que a ustedes no se les haga tan largo. Debe hacerse una cuidadosa distinción, dice Pentecost, debe hacerse una cuidadosa distinción. De lo contrario, relegaremos a la iglesia aquello que constituyen eventos finales para Israel o viceversa. En esta presente consideración, no se dirige la atención a los eventos concernientes al fin del siglo con referencia a Israel. Esto será considerado más tarde e incluirá
todas aquellas profecías que tendrán cumplimiento después del traslado, de la traslación, del rapto de los creyentes, antes de la segunda venida de Cristo. La atención se dirige a los eventos relacionados con el fin de siglo respecto al programa de Dios para la iglesia. Esto es lo que estamos viendo acá. En relación con los postreros días para la iglesia, Schaeffer dice, y bueno, para no hacerla más larga, amigos, estos lo van a tener que leer ustedes. Son alucinantes, son alucinantes. Fíjense que acá habla Santiago, habla Pablo, habla Pedro, habla Judas. Acá donde dice Jue es Judas. Disculpen. Judas, fíjense que está toda la epístola. ¿Qué dice Schaeffer con respecto a los postreros días para la iglesia? Atentos. Una muy extensa porción de la Escritura guarda relación con los postreros días para la iglesia. La referencia es a un tiempo limitado al fin mismo del presente siglo. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es, la referencia que es en el Nuevo Testamento a los tiempos postreros de la iglesia son al fin de la era de la iglesia, a un tiempo que se limita, no sabemos cuánto, pero sí lo sabemos por sus características, se limita al tiempo justo cuando llega el rapto, pero esta iglesia profesante se caracteriza por una gran apostasía. Es exactamente lo que estamos viendo que está pasando en el mundo cristiano a lo largo de todo el siglo XX pasó esto. Ya hace 100 años que venimos con un declive, pero algunos dirán, no, Diego, no hace 100 años, hace 300 años que venimos así. Yo estoy de acuerdo, si hacemos una visión más amplia de los 2000 años que van de iglesia, creo que la cúspide teológica fue en la Reforma, y después de la Reforma tenemos una decadencia que se prolonga de manera agónica hasta nuestros días y cada vez peor. Sigo leyendo. Aunque este breve periodo precede inmediatamente la gran tribulación y en cierta medida es una preparación para esta, estos dos tiempos de apostasía y confusión, aunque incomparables en la historia, están completamente separados el uno del otro. Periodo del fin de la era de la iglesia, el fin de la era para Israel. Las escrituras las escrituras que señalan los postreros días para la iglesia no dan ninguna consideración a condiciones políticas o mundiales, sino que se limitan a la iglesia misma. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando se habla de los postreros días para Israel, al final de los 7 años, hay una cantidad de referencias en cuanto a políticas impuestas a nivel global, que es brutal. El cúmulo de pasajes que hacen referencia en la Gran Tribulación al sistema político del mundo, la bestia, ¿no? El anticristo, es terrible. Pero en relación al fin de la era de la iglesia, no existen referencias o consideraciones a cuestiones políticas o mundiales. Las señales del fin de la era de la iglesia se limitan a la iglesia misma. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Bueno, estas escrituras describen a los hombres apartándose de la fe. Habrá una manifestación de características pertenecientes a hombres no regenerados.
dentro de la iglesia, ¿no? Aunque bajo la profesión de una apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo 3, 1-5, que lo leímos. La indicación es de que, habiendo negado la eficacia de la sangre de Cristo, como dice acá este pasaje, y estos que están aquí, los dirigentes de estas formas de justicia serán hombres no regenerados. Podríamos decir que al fin de la era de la iglesia, los líderes de la iglesia cristiana, especialmente evangélica, no van a ser creyentes. Ya esto se ve. Desde hace décadas, algunos que se han autonombrado líderes del movimiento evangélico no son creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ellos dicen creer de la Biblia claramente los pone en una situación, en una plataforma en la cual no son creyentes. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Hombres no regenerados, de los cuales no podrá provenir nada más espiritual que esto. Fíjense los pasajes. La siguiente es una lista parcial de los pasajes que presentan la verdad con respecto a los postreros días para la iglesia. Estos pasajes que están aquí, los invito a leerlos, dan como resultado este párrafo final, que dice lo siguiente. Por cuanto a la iglesia le ha sido dada la esperanza de un retorno inminente de Cristo, la iglesia cristiana espera el regreso inminente de Cristo, sin señales para el rapto. No pueden haber señales para ella en cuanto al tiempo en que sucederá este evento. Por lo tanto, pasamos por alto el asunto de las señales de los tiempos con referencia a los últimos días de la iglesia. Todas estas iglesias o pseudo iglesias que están poniendo fechas para el rapto no entendieron la doctrina de la inminencia de Cristo viniendo por los suyos, que no hay señales, que no hay fecha. Sin embargo, por las escrituras citadas arriba, hay ciertas revelaciones concernientes a la condición dentro de la iglesia profesante para el fin de siglo. Ahora, escuchen lo que va a decir Schaeffer en esta lista. Esta lista de Schaeffer. Estas condiciones se encuentran alrededor de un sistema de negaciones. Este es el cristianismo de hoy. Este es el cristianismo predominante de hoy. Hay muchos creyentes, entre los cuales me incluyo, y sé que muchos me están escuchando, que están desahuciados, desesperados y profundamente frustrados porque no encuentran un lugar dentro de las iglesias organizadas. Se ven totalmente ajenos al mundo de la iglesia institucional, escuchando las cosas que se escuchan, ¿no? Condiciones que se centran alrededor de un sistema de negaciones. Hoy por hoy, la mayor parte de las iglesias se está convirtiendo en un sistema, en vez de la iglesia de Cristo, en un sistema de negaciones, literalmente, ¿no? ¿Qué profesa ese sistema de negaciones? Bueno, hay una negación de Dios. Hay una negación de Dios. Dentro de la iglesia, hay una negación de Dios. Una negación de Cristo. Una negación del retorno de Cristo. Iglesias que dicen, no, eso es una cuestión alegórica. Eso no se sabe. Negación del retorno de Cristo. Hoy se niega en muchas iglesias evangélicas que Cristo esté por volver. Una negación de la fe. Esto es gravísimo, pero se condice con el fin de la era de la iglesia. Fíjense estos pasajes.
una negación de la sana doctrina, una negación de la vida consagrada, una negación de la libertad cristiana. Sectas, iglesias que se convierten en sectas que te persiguen y te dictan tu forma de vivir si vos querés ser parte de esas iglesias, ¿no? Ellos sistemáticamente son un sistema de negación de la libertad cristiana. Y no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de libertad. Bueno, hoy la iglesia cristiana en parte o es un libertinaje abierto o un sistema de negación de la libertad cristiana. Una negación de la moral, una negación de la autoridad. Se ve que estas condiciones para el fin de siglo coinciden con el estado dentro de la iglesia de la Odisea. Sí, es verdad, pero en general, yo diría más. Ante la cual Cristo tiene que estar de pie para buscar admisión. Es verdad, si ustedes leen, Cristo está fuera de la iglesia en el mensaje a la Odisea. Terrible, sugestivo. En vista de cómo se cierra, cómo se le cierra la puerta de la iglesia al Redentor de la iglesia, al Salvador de la iglesia, no es sorprendente que este siglo sea llamado el siglo malo en la Escritura. No es sorprendente. Empezamos este capítulo, amigos, analizando precisamente la naturaleza del presente siglo. Y empieza Pentecostés diciendo, miren, la Escritura caracteriza la presente era como el siglo malo. El siglo malo, el presente siglo malo, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. 1:17. Pensé que nos iba a llevar más tiempo, pero necesitaba terminar con esto para que podamos empezar con el tema del arrebatamiento que me interesa tanto. Amigos queridos, hemos cubierto gran parte de la introducción del libro de Pentecostés. Creo que estamos en la página 120. Vamos a comenzar. Alguien me dijo en privado que deje un poco el PDF para anticipar cuál es el tema que viene el próximo video. Bueno, acá se lo dejo. Capítulo 10. Capítulo 10. La posición del rapto o del traslado parcial, ¿no? Bueno, acá tienen, el que quiera mirar un poquito, definición de términos, parusía, apocalipsis, epifanía, la teoría del traslado parcial. ¿Qué dicen aquellos que dicen que en el rapto algunos van a irse y otros no? A ver, un poquito más. Bueno, ahí termina la del traslado parcial. Capítulo 11, teoría del traslado después de la tribulación. Bueno, y así. Y así. Hay cualquier cantidad de material para analizar. Amigos queridos, lo dejamos ahí. A ver, termino con esto. Por favor, les pido. Saquen sus propias conclusiones. Les pido, por favor, que no se hagan eco de la persona que tienen aquí, que no es nada, que es un servidor, cuyo mayor anhelo es que cada creyente piense por sí mismo. Yo no busco seguidores, no busco ni seguidores, ni monetizar, ni likes, ni suscriptores, ni nada de eso. Yo no busco nada de eso. Yo lo que trato es de poner al alcance de la mano un material, analizarlo críticamente y que cada uno saque sus propias conclusiones. Es la única manera de crecer. No conformándose,
sino transformándonos. Como dice Pablo, es una receta muy buena, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No se conformen, transfórmense, crezcan. Vamos hacia la excelencia, amigos. Les mando un abrazo, cuídense. Estoy muerto.